Ok, buenas tardes, mi nombre es Paola Córdoba, soy doctora de estudios sociales y en este momento vamos a hablar sobre el conflicto político-militar y los acuerdos de paz en El Salvador. De antemano una disculpa porque no se pudo solventar los problemas de video, pero vamos a tratar lo posible de explicar y de, con el audio y la presentación, poder desarrollar el tema. Ahora vamos a hablar sobre la guerra civil y para que duró un poco más de 12 años en realidad en El Salvador. Y para poder entender el desarrollo de la guerra, vamos a tener que irnos un poquito atrás, en años anteriores, cómo se fue evolucionando y cómo fue surgiendo este conflicto hasta que empezó a ser un conflicto civil y que se denominó guerra. Este conflicto tuvo un desarrollo muy sangriento, hubo muchas muertes, terminó con el estancamiento del desarrollo económico, la desestructura del país, se destruyeron una gran parte, la migración de personas que se vieron afectadas por la guerra, etcétera, etcétera. Que fueron las consecuencias que se dieron durante y después de la guerra. Como les decía, nos hacemos la pregunta de que por qué hubo guerra civil en El Salvador. Podemos retomar hasta el punto de la oligarquía cafetalera que tuvo el auge en El Salvador, y a partir de ese momento se vio marcada la diferencia de las clases sociales, que había los más pobres que no tenían casi nada y las personas que manejaban la economía, el café, la exportación, y que se quedaban con la ganancia de la explotación de la tierra. Con esa marca tan, esta diferencia de clases tan marcada, perdón, los terratenientes les dieron las tierras a los campesinos para que ellos pudieran cultivarlas, pero la propiedad la seguían teniendo los campesinos. Con el tiempo había un aprovechamiento y una era muy marcado y muy injusto, perdón. Era muy injusto todo lo que los terratenientes y todas las personas tenían y no les daban nada a los campesinos. Las personas de poder se aprovechaban y se fue dando de manera natural que estas injusticias se fueran dando, y se veía de manera natural y de manera pues que nadie hacía nada. Las personas, pues hartas de estas injusticias y de la represión que se les estaba dando, se empezaron a formar y a hacer agrupaciones que terminaban en enfrentamientos bélicos, y lo que exigían era respeto y dignidad de sus derechos y de lo que a ellos les correspondía. Se empezaron a rebelarse con los grupos revolucionarios que les mencionaba. Ellos mismos comenzaron a organizarse, se empezaron a dar asesinatos de personas con poder. El Estado, al ver esto, se vio obligado a contraatacar, se podría decir, que es lo que vamos a ver adelante. En la década de los 70, el país estaba, como les decía, había bastante tensión social, y la brecha de ricos y pobres era gigantesca. Como podemos ver, era un 10% de la población era rica y disfrutaba de todo, y el 80% del país estaba sumido en la pobreza total. Había una tensión internacional entre Occidente y el bloque comunista, que todavía eso contribuía más a los enfrentamientos, a sentir las desigualdades sociales.
En 1970, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, que era como un rezago del Partido Comunista que fue fundado en 1930, en febrero del 71, el grupo de estudiantes universitarios, que era antecedente del Ejército Revolucionario del Pueblo. Este Ejército Revolucionario del Pueblo es uno de los 5 que posteriormente van a formar parte de la conformación del FMLN. Ellos secuestraron y dieron muerte al empresario Ernesto Regalado Dueños, que fue una de las primeras acciones armadas del grupo revolucionario. Luego, en 1972, se conformó una coalición denominada Unión Nacional Opositora, la UNO, que se presentó el candidato presidencial que era exalcalde de San Salvador, José Napoleón Duarte. Luego de los comicios, el Consejo Central de Elecciones declaró al candidato oficial, el coronel Arturo Armando Molina. Y la UNO dijo que había habido un fraude electoral en grandes proporciones, que no se había hecho de buena manera. Luego, posteriormente, del conflicto armado y muchos años, se mostró que en realidad el Consejo Central de Elecciones suspendió el conteo de votos y, sin contarlos todos, declaró como presidente al coronel Molina, que había ganado sobre la UNO. Entonces se pudo ver claramente que sí había habido fraude. Eso es otra de las cosas que aportan a que la injusticia social se vaya marcando más. El 25 de marzo del 72 hubo una protesta por este mismo fraude. El grupo de jóvenes militares intentó dar un golpe de Estado, pero fue fallido. El fracaso de la oposición electoral contribuyó a acelerar el proceso de radicalización social y engrosar las filas. Quiere decir que las personas estaban más descontentas y había más indignación por todo lo que se estaba cometiendo. Luego, en febrero del 77, hubo un nuevo proceso electoral que también fue calificado como fraudulento, donde fue elegido como presidente el general Carlos Humberto Romero. En el 75, hablando de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, surgió la Resistencia Armada Nacional, denominada FARC, como otra extinción del Ejército Revolucionario del Pueblo. En el 76, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos surgió. Estos grupos armados mantenían una cooperación con las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles. Y estos eran los frentes de masas, como se les llamaron. Estos, para financiarse y para poder operar, hacían lo que les hablaba anteriormente, que eran los secuestros de empresarios y funcionarios públicos. En este caso, uno de los secuestros famosos es el de Roberto Coma y de Mauricio Borgonovo, que fue secuestrado. Fueron secuestrados ambos en el 77. Por estos secuestros se pedía una cantidad de dinero y así podían seguir operando. Ante estas acciones que tomaban las guerrillas y los grupos organizados de izquierda, el gobierno lo que no tenía más opción que contener este crecimiento de movimientos y usar la fuerza represiva. Mediante los grupos paramilitares y se hizo un asesinato selectivo de estudiantes, maestros, estudiantes universitarios, representantes de manifestaciones. También se hizo la disolución de la marcha estudiantil del 30 de julio del 75, que es una de las masacres más grandes, que es conmemorada también todos los años por la universidad, porque en esta se dispersó la marcha, y en esta se asesinaron a una gran cantidad de estudiantes de la Universidad Nacional y otras personas que estaban en la marcha,
que no solo, que simplemente estaban marchando, no había un grupo armado ni estaban incitando al conflicto, y por eso esta es una de las tragedias y de las acciones más mal vistas y reprimidas que se tomaron acciones. También está la otra llamada matanza de la Grande Catedral, el 8 de mayo del 79. Ahora bien, estábamos hablando de todas las acciones que se realizaron y de todo cómo esto se fue calentando y cómo se fue surgiendo. Ahora vamos a ver las partes involucradas. Estábamos hablando del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que tuvo varios intentos para unirse con las demás fuerzas guerrilleras que habían surgido. Estas fuerzas guerrilleras, como les mencionaba, habían sido 5, que fue fundado, el FMLN fue fundado el 10 de octubre de 1980 con la alianza de estas organizaciones, de las Fuerzas Populares de la Liberación Faramundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional, el Partido Comunista, y estos son 4. Y por último se unió el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Estas 5 organizaciones formaron el FMLN, que era una de las partes involucradas en el conflicto armado. El gobierno de El Salvador, que eran los que tenían el poder en ese entonces, poder militar, se empezó a movilizar y a combatir toda esta insurgencia con el apoyo del gobierno norteamericano, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Se establecieron batallones de infantería, se pidió la ayuda de Estados Unidos, se creó el batallón Atlacat, que este batallón Atlacat se ganó la fama de violento y cruel por las acciones que estos tomaban en contra de la población civil y no en contra de los guerrilleros, ya que se decía que se escondían entre los civiles, etcétera, etcétera. El gobierno de Estados Unidos también le contribuyó al ejército salvadoreño con muchas municiones, con diferentes tipos de armas, con helicópteros y fusiles y de todo tipo de armamento para que estos pudieran combatir la insurgencia que se estaba dando. Se implantó también un toque de queda y este era a partir de las 7 de la noche. Ya vamos a ver cómo se levantó también este toque de queda. En tanto, otros grupos militares y policías que estaban al margen de la ley, con el apoyo de empresarios y terratenientes, crearon lo que conocemos como los llamados escuadrones de la muerte, que se dedicaban a aterrorizar zonas rurales y las más pobres del país, donde el FMLN obtenía su mayor apoyo y donde se decía que por estarlos apoyando los encubrían a las personas de estas zonas, eran parte de la insurgencia y eran guerrilleros. Entonces el Partido Arena, que fue fundado en 1980 por Roberto Aguizón, quien era el mayor del ejército salvadoreño, había sido o ha sido acusado de ser el fundador de los escuadrones de la muerte, además de ser señalado como el autor intelectual de la muerte de Monseñor Romero, según posteriores investigaciones que se han hecho sobre todo el conflicto armado. El partido Arena surgió como una respuesta a toda esta insurgencia que veníamos hablando de levantamiento de las masas en contra de las injusticias sociales que se estaban dando. El partido era de derecha y el FMLN de ideología comunista, que procuraba, lo que querían era a través de las armas poder pues quitar al gobierno e instalar un régimen estatal que estaba inspirado en los modelos revolucionarios de Cuba y la Nicaragua sandinista. Por su fuerte línea anticomunista, o sea, eran completamente contrarios, Arena y el FMLN. Arena tuvo un gran apoyo del Partido Republicano de los Estados Unidos, de senadores quienes aportaban dinero, apoyo, propaganda
para detener esta insurgencia. Durante la década de los 80 se acusó a diferentes miembros del partido de organizar y financiar a los escuadrones de la muerte. Como mencionábamos anteriormente, no simplemente eran personas adineradas y terratenientes que habían ayudado a formar los escuadrones de la muerte, que cometieron muchas injusticias y muchos crímenes, sino que también se le adjudica al Partido Arena y a sus fundadores, valga la redundancia, la fundación de los escuadrones de la muerte. Bastantes estudios que se han hecho a través de los años después del conflicto armado nos dicen que en la guerra de nuestro país se cobraron más de 75,000 vidas en todos los 12 años o más que se mantuvo el conflicto, pero que este conflicto no inició sino luego del asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980, que ese fue como uno de los puntos de partida más importantes y más que marcaban la diferencia entre cuándo inicia y cuándo surge exactamente el conflicto armado. El Monseñor Urioste asegura que durante el periodo que estuvo el arzobispado de Monseñor Romero no hubo una guerra declarada como tal, sino que fue a partir de su asesinato que comenzó el conflicto. El primer periodo, vamos a tomar que la guerra civil de El Salvador lo vamos a dividir en 3 periodos. El primer periodo de su enfrentamiento se inicia desde su inicio de la guerra hasta 1983, que se marca por la violencia sistemática, el terror, la desconfianza de la población civil, así como el intento de desarticular cualquier movimiento que se opusiera al gobierno, a la guerrilla y a quienes tenían el poder. Ahora en 1980, vamos a regresar un poquito atrás, hablando de cómo se creó un poco el FMLN. Hubo una masacre de 600 personas en el río Zumpul, ubicado entre la frontera de Honduras, y este hecho fue llevado a cabo por fuerzas militares combinadas entre El Salvador y Honduras. Entonces, como una reacción, como un despertar de las personas que habían sido afectadas, en el mismo mayo se unen fuerzas guerrilleras fundadas por la Dirección Revolucionaria Unificada. Y el 10 de octubre, que fue el surgimiento del FMLN, se terminan de unificar todas estas movimientos guerrilleros que surgieron a partir de las desigualdades y de la injusticia social. Otra de las injusticias y de los crímenes de guerra que se vieron bastante marcados y bastante tomados mediáticamente fue el asesinato de las monjas estadounidenses que fueron violadas y asesinadas luego de bajarse del avión y venir aquí. Luego de estar en el aeropuerto, fueron asesinadas por la Guardia Nacional. Luego de esto, Duarte es elegido presidente por la Junta, y el coronel Gutiérrez como su vicepresidente. Al final de 1980, la Iglesia Católica contabiliza 28 miembros asesinados, incluyendo el arzobispo, estamos hablando de Monseñor Romero, 21 detenidos y además acciones terroristas como 14 bombas, 41 ataques con garrafas de ametralladora, 15 robos, 33 tomas de iglesias, etcétera, etcétera. Durante los 12 años de la Guerra Civil salvadoreña, en los años previos, se asesinó a sacerdotes, religiosas y personas afines de la iglesia. Estos fueron asesinados por escuadrones de la muerte. Los casos que generaron más indignación en el país
internacionalmente fueron los de Monseñor Romero, como mencionábamos, los de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana, se llamaron Cañas, la UCA, Padre Rutilio Grande y las religiosas que anteriormente les mencionaba. El asesinato de Monseñor Romero es atribuido al ex mayor Roberto Dawison, que es fundador de Arena. El 16 de noviembre del 89, miembros del alto mando de la Fuerza Armada ordenan el asesinato de los jesuitas de la UCA. El desenvolvimiento de la Guerra Civil de El Salvador. Como hablábamos, era que no había un acuerdo sobre en qué momento la guerra civil comienza. Unos dicen que con el asesinato de Monseñor Romero y otros un poco más adelante, en el 81. Pero las Fuerzas Armadas que surgieron en los años 70, que eran los que hablábamos anteriormente, empezaron a ejecutar acciones contra cuerpos de seguridad, empresarios y políticos, asaltos a bancos. Eso también lo comentábamos anteriormente sobre cómo obtenían y cómo estos grupos seguían operando. Otro de las acciones que se dieron en la guerra fue que el batallón Atlacat fueron los que ejecutaron a los 6 sacerdotes, al asistente y a su hija. Y estos intentaron dejar como evidencia que los del FMLN habían hecho esto. Entonces, como que cada quien intentaba realizar acciones más crueles y más perversas, tratando de inculpar o incriminar a los comandos. El 2 de diciembre de 1980 son asesinadas las 4 religiosas que había mencionado anteriormente. Los diferentes asesinatos que se dieron en contra de los miembros de la iglesia, los más sonados son estos de las religiosas, el padre Rutilio Grande y Monseñor Romero. Pero también se asesinaron a otros religiosos como Alonso Navarro, Ernesto Barrera, Octavio Ortiz, Rafael Palacios, Alirio Napoleón, que fueron asesinados antes que iniciara el conflicto armado. El 10 de diciembre el 10 de enero, del 81, el FMLN lanza una ofensiva general que llama a la insurrección nacional, pero esa no tuvo éxito en la toma del poder, que era lo que ellos buscaban. En mayo, el mayor Dawson es capturado y luego es liberado por la sospecha de intentar organizar un golpe de Estado en contra de Duarte. En el 81, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador informa que un total de 32.000 civiles habían sido asesinados por las fuerzas gubernamentales o por los escuadrones de la muerte que estaban vinculados al ejército. Desde la primera junta que asumió el poder en el país. En este mismo mes, Dawson anuncia la fundación, que era lo que hablábamos anteriormente, del Partido de Alianza Republicana Nacionalista, Arena, y posteriormente se postula como candidato presidencial. Las Fuerzas Armadas salvadoreñas estaban directamente involucradas en la represión indiscriminada, siendo más notorio esto en los incidentes de la masacre del Mozote, que también es uno de los incidentes más y de los crímenes más graves y de las masacres más sonadas en el país, que se dio entre el 10 y el 13 de diciembre del 81, y se desarrolló que en una incursión del batallón Atlacat en el departamento de Morazán fueron asesinados cientos, sino más de 1.000 personas, entre ellos incluidos niños, mujeres, campesinos que no tenían relación alguna con el surgimiento, con la guerrilla. Y esas personas, las sobrevivientes de este conflicto,
huyeron a Honduras para poder salvar sus vidas. Se calcula que la Junta Militar esta Junta Militar que hablábamos anteriormente, recibió más de $1.000 millones de Estados Unidos en el concepto de ayuda militar para combatir la insurgencia. Ahora, la segunda parte del enfrentamiento armado en El Salvador se da entre el 83 y el 87. Esta se caracterizó por las violaciones a la vida integral física y la seguridad en centros urbanos. A pesar de que ya en este periodo no se daban tantos asesinatos por parte de los escuadrones de la muerte que pasaron en 1982, de alrededor de 6.000 asesinatos, en el 85 alrededor de 1.600 asesinatos. Había bajado un poco los asesinatos indiscriminados por parte de los escuadrones de la muerte. Para ese entonces el FMLN había fortalecido su estructura, sus muestras de poder eran mayores, porque tenían una esfera militar más posicionada y más fuerte. Sus acciones podían ser a mayor escala y podían tener control territorial de diversas zonas en el que ellos mostraban su poder. Ataques temporales al país. O sea, ellos habían alcanzado un mayor apoyo de la población y un mayor control y poder para poder combatir al ejército. A los militares y al ejército que estaba en contra de ellos. Y en el 85 el FMLN inicia un periodo en el que empiezan a cambiar sus objetivos y priorizan como objetivos a alcaldes y funcionarios en diversas zonas estratégicas del conflicto. Y así, con estas acciones, ellos pueden demostrar su poder, demostrar que tienen más fuerza y que pueden hacer más acciones de las que podían en un principio. Los crímenes contra los políticos y contra los funcionarios públicos dan paso a bombardeos aéreos indiscriminados, ataques masivos, incursión de infantería que generan masacres en diversas comunidades. Durante este segundo periodo hubo varios intentos de diálogo que se lo voy a mencionar un poco más adelante con los intentos de acuerdos de paz. Pero todos estos intentos de diálogo se vieron frustrados porque las partes eran muy radicales y ninguno quería dar su brazo a torcer, digámoslo así. Nadie iba a cambiar de postura ni dar un punto de vista diferente, porque era uno de los periodos de la guerra en la cual estaba más fuerte, más latente y más violenta. En el 89 comienza el tercer periodo del conflicto y finaliza en el 81 con la firma de los acuerdos. El 11 de noviembre del 89 el FMLN inicia la mayor ofensiva registrada en toda la guerra, que alcanza tales dimensiones que el país o el Estado tiene que decretar un estado de excepción. En diciembre del 90 el FMLN lanza la ofensiva militar de carácter nacional, y en la que se derriban aviones con misiles. O sea, es uno de los mayores ataques, por decirlo así, que se da al establecerse un equilibrio de las fuerzas, tanto del gobierno como de los militares, como del FMLN. Arena accede a la firma del Acuerdo de Nueva York el 31 de diciembre. En el mismo año se hacen elecciones y gana Alfredo Cristiani como presidente, y es quien logra un acuerdo de paz con el FMLN, que, como ya sabemos, se firmó el 16 de enero del 92 tras negociaciones que fueron más de 2 años de diversos intentos en los que intervino la ONU. Ahora vamos a hablar de los acuerdos de paz más a profundidad. Como les mencionaba, dan fin al conflicto armado y se firmaron en Chapultepec, México.
se contabilizan más de las 75.000 civiles salvadoreños asesinados y 9.000 desaparecidos durante todo el conflicto armado. Estos encuentros que se dieron durante la guerra por intentar que hubieran negociaciones y que hubiera un acuerdo para terminar la guerra son esos que estamos viendo a continuación. El 15 de octubre del 89 se celebra una primera reunión entre la guerrilla y el gobierno con la intermediación de la iglesia para abordar y para crear una comisión para poder proponer y alcanzar la paz en un menor tiempo para que no siguiera este conflicto. Las partes, pero no hubo tal concesión. Las partes, el gobierno y el FMLN se reúnen nuevamente el 30 de noviembre del 89 para aprobar normas de procedimiento de la comisión que les mencionaba anteriormente. Estas se acuerdan facilitar una libre circulación de personas y de vehículos y de civiles del 22 de diciembre al 3 de enero con el motivo de las fiestas navideñas. Entonces aquí había empiezan a dar como pequeñas concesiones, pequeños acuerdos que dan, si no bien espacio a la paz, pero un poco de espacio al diálogo. El 11 de octubre del 89 se da otra reunión en Costa Rica. Se centra en que y el FMLN tiene la idea o la propuesta de disolver la Fuerza Armada. Y esta propuesta se toma mal. Y la ven como una negativa, como algo extremo, como una falta de voluntad al diálogo y no se consigue los resultados deseados. Porque para el gobierno era una propuesta demasiado extrema. Otra de las reuniones que se dan es en Ginebra, Suiza, el 4 de abril del 90. Y por primera vez en esta reunión se firma un acuerdo que busca terminar el conflicto bélico, que era lo que se venía buscando, pero por la vía política, a corto plazo, para poder abrir espacios de participación de partidos y otras organizaciones civiles que se quisieran unir a este. También en esta reunión se suscribe el compromiso de respetar los derechos humanos que habían sido completamente violados durante todo el conflicto armado y antes. El 21 de mayo del 90, en Venezuela se firma el segundo acuerdo, mediante el que se establece una agenda de negociaciones sobre la Fuerza Armada, los derechos humanos, el sistema judicial, el sistema electoral, reforma constitucional, la problemática socioeconómica y la verificación internacional de las Naciones Unidas, que ha sido mediador durante todos estos encuentros. Y sobre la problemática socioeconómica, como decía al inicio, fue uno de los problemas que se dio una de las consecuencias que tuvo el conflicto armado, ya que la infraestructura, la economía, el desarrollo local, todo se vio afectado por el mismo conflicto armado. El 26 de julio de 1990 se da otra reunión en San José, Costa Rica, y aquí se suscribe un acuerdo que establece el compromiso para evitar que hechos que atenten contra la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas, que ya no se dieran más enfrentamientos armados y que ya no hubiera más ataques, más confrontamientos. 27 de abril del 91 en México. Se acuerda reformar la Constitución en lo que es referente a los derechos humanos, a la Fuerza Armada, a la seguridad pública, el sistema judicial, el sistema electoral. Y retomando los diálogos que habíamos hablado anteriormente. El 26 de julio del 91 se establece, a petición de las partes, el gobierno y el FMLN, la intervención de las Naciones Unidas como la misión ONUSAL, encargada de verificar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, que era una de las partes fundamentales y más importantes que se cumplieran y se respetaran a partir de la terminación del conflicto armado.
El 25 de septiembre del 91 en Nueva York se da por fin una firma de acuerdo de la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz. Además, se concreta depurar y reducir la Fuerza Armada, establecer una doctrina y un sistema educativo para miembros del Ejército, la creación de la Policía Nacional Civil, paralela con la disolución de antiguos cuerpos de seguridad que eran los que habían cometido tantas injusticias y tantos atropellos contra la población civil. El 31 de diciembre se da otra firma en Nueva York. El 10 de enero de 1992, el secretario general de las Naciones Unidas solicitó formalmente al Consejo de Seguridad que se había creado la ampliación de las facultades y los objetivos de la ONU-SAL para que se configurara apoyando el proceso de la paz y sus consecuencias. Una vez firmado el acuerdo definitivo de cese al fuego. El 13 de enero del 92 se concretan y se definen los últimos detalles para dar paso a la firma que conocemos del 16 de enero. Y ya solo faltarían 3 días para la rúbrica que daría inicio a la paz. Luego, el 14 de enero, se hace efectiva la petición que había hecho el secretario general de las Naciones Unidas. Se autoriza la ampliación de las facultades de la ONU-SAL mediante una resolución. Y el 16 de enero del 92 es lo que conocemos como la firma y celebramos como la firma de los acuerdos de paz. Al poner fin al conflicto armado, se dan diferentes, como lo venía mencionando, se crean diferentes instituciones, se hacen reformas, se deshacen y otras instituciones para crear la policía, etc. Y para poner fin a este conflicto, se permitió la creación de diferentes instituciones: la Policía Nacional Civil, la Academia de Seguridad Pública, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que fue uno de los temas más importantes y destacados que había que poner atención. Se hizo una modificación de la Fuerza Armada y además una reorganización de la Corte Suprema de Justicia, que era una de las cosas que se pedían en las diferentes reuniones. También el acuerdo de paz que se hizo durante todas estas reuniones contemplaba la distribución de las tierras en las zonas conflictivas, porque hay de recordar que esto fue una de lo que dio pie al conflicto, la mala distribución y la injusticia y la explotación de las tierras por parte de sectores privilegiados, acceso a los trabajadores a las propiedades de las empresas privadas, garantizar la participación de la política de los insurgentes, en este caso el FMLN, la creación de un foro económico para resolver pues todas estas problemáticas con las que había quedado hundida y sumergido el país, y espacios para crear nuevos diálogos y resolver problemas en el país en las diferentes áreas. Y bueno, hasta aquí mi participación. Si tienen dudas, aquí estoy. Pueden usar la mensajería interna que está acá, o pueden, si gustan, pueden ocupar los micrófonos para poder escucharlos. Voy a dar el tiempo prudente para que se puedan manifestar.
Ouch. Al compañero Kevin José, que pregunta, ¿qué presidente estaba en el poder en el inicio del conflicto? Sí, presidente. En el inicio del conflicto, si estamos hablando de 1980, estaba instaurado la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno en el 80. Luego del 80 al 82, la tercera Junta Revolucionaria de Gobierno, que estaba dirigida por diferentes militares. Y luego en 1982 al 84 estuvo el doctor Álvaro Magaña, y luego durante 1984 a 1989 estuvo José Napoleón Duarte, que el fundador, perdón, eh, dirigente del partido Arena, que sí duró sus 5 años en el poder. Um, Beatriz Gómez pregunta que a qué me refiero con levantamiento de las masas. Bueno, esta es una expresión para decir que sectores de la población, que en este caso eran, por ejemplo, los más pobres, los que sufrían de las injusticias y de los atropellos a los derechos humanos, se organizaron y empezaron a tomar acciones, que era lo que mencionábamos como los diferentes 5 organizaciones que al final terminaron eh, componiendo el FMLN. Entonces, este levantamiento de masas, entre comillas, que menciono, es eso, la toma de las armas y la organización de las personas para, a través de injusticias y asesinatos y atropellos, eh, tratar de tomar el poder y de tomar las riendas. No sé si, pues bélico es una expresión de violencia, sí, que se levanta, bueno, no voy a decir levantamiento de masas, pero sí que tomaron las armas, que hubo violencia, que se dieron robos, asaltos, asesinatos, eh, bombas, secuestros, torturas. Entonces toda esa violencia que se dio se le llama de forma bélica. Um,
Permítanme, vamos con la pregunta de Kevin José. Bueno, ya había explicado lo de forma bélica, con expresiones de violencia, asesinatos, torturas, bombas y desorden al orden público. Y los grupos paramilitares se refiere a que son personas armadas que actúan y tienen una estructura en su organización similar al ejército, a los militares, pero que oficialmente no forman parte del ejército, de las fuerzas militares que tiene el gobierno. Entonces están como al margen intentando tomar acciones porque tienen poder, pero ellos no responden al gobierno. Naomi Jiménez me pregunta cuáles son las modificaciones más importantes a la Fuerza Armada. Podemos decir que estas ya no son como una parte importante, una parte que tenga poder al momento de tomar decisiones y de ejercer control, sino que porque antes la Fuerza Armada, incluso como mencionaba, tenía una junta de gobierno que dirigió el país por unos años. Entonces ahora la Fuerza Armada está más relegada, tiene un papel más en un segundo plano, que ya no son los que toman las decisiones, no pueden patrullar y por todo el país llevando y haciendo lo que quieran solo porque son militares, sino que ellos tienen una función en caso de, no son accesorios, ya no son principales. En resumen, las principales causas de la guerra en El Salvador son la desigualdad de las personas en términos básicos, de las personas pobres con las ricas, los atropellos a los derechos humanos que se les hacía, las injusticias en la parte económica de la mala distribución de los recursos y la explotación por parte de los terratenientes y de los que tenían el poder. El cometimiento de otras injusticias como asesinatos de sacerdotes, de monjas y de diferentes personajes y de diferentes personas de la iglesia. La, la no participación política de otros actores, porque como les mencionaba, la Junta de Gobierno militar tenía el poder, las actuaciones fraudulentas a la hora de elegir los presidentes, no había una democracia bien representada, sino que ellos, como en una de las láminas y una de las diapositivas les decía de que la ONU, el Partido UNO había presentado como sus quejas de que no habían contado bien los votos y que había habido un fraude electoral y habían puesto en el poder a quienes ellos habían querido. Entonces, esas injusticias marcan bastante y dan pie al querer levantarse y al querer alzar la voz, tratando de hacer algo y de tomar la justicia por sus manos, en pocas palabras. No sé si hay otra duda.
como de forma total. Sí, podría explicarme un poquito mejor. Pues afectar, podemos decirlo, no, pero sí hubo como repercusiones de, de nuestro de nuestro conflicto, porque las personas que salieron huyendo en busca de refugio a países como Honduras, Guatemala, o incluso se fueron más lejos a Estados Unidos, estos países reciben la, este volumen y estas cantidades de gente que van entrando. Pudo haber afectación económica que en cuanto a importaciones, exportaciones de países que ingresaban mercadería acá, pero repercusiones como que si se fuera a dar el conflicto, se fuera a desarrollar fuera de las fronteras, pues no. Um, sí, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría sí nacen después de los acuerdos de paz. O sea, estas instituciones nacen a partir de todas las concesiones y de todos los acuerdos que se dieron, porque la firma de los acuerdos de paz trae consigo todas las negociaciones que se vinieron dando anteriormente, que era, que era quitarle el poder a los militares, una reestructuración en el sistema de justicia, la creación de la Policía Nacional Civil. Entonces, todas estas como pliego de peticiones se forman, se discuten, se estuvieron de acuerdo, se modificaron para poder firmar y luego poder dar inicio a la creación de todas estas instituciones. Uh -huh. Esa sí no la sé. Sí, responder eso sí sería no. Creo que va un poco enfocado a sobre, por ejemplo, los conflictos que está de Siria
y de los refugiados que se ven a nivel mundial, que si otros países le dan refugio y cómo los tratan y cómo actúan y qué acciones toman frente a los refugiados de guerra, pero no. ¿Sí, alguna otra pregunta? Creo que ya nos pasamos de los 15 minutos, ¿o no? De, ya le contesto esa, pero pues estaba viendo que de Honduras se crearon campos de refugiados en Nicaragua y Panamá. También huyeron ahí. Otros, como les decía, se fueron a Estados Unidos buscando a México, perdón, buscando Estados Unidos. Y Mesa Grande se llamaba en Honduras los campamentos de refugiados. El periodo que duró la guerra en sí como guerra civil del 80 al 92, y otros historiadores y que han estudiado el conflicto del 81 al 92. Ok, creo que ya respondí esa duda. Bueno, pues entonces creo que hasta acá. Y muchas gracias por asistir a la videoconferencia. Si tienen dudas sobre la presentación o algo, se les dará un enlace posteriormente para que puedan descargarla.